que es para siempre. Mi alma me lo pide. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. Ángel. Muy bien. Hola, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes con todos, jóvenes, buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Sí, buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes con todos, jóvenes, buenas tardes. Ya, muy bien, vamos a empezar el día de hoy. Ya nuestra sesión. Vamos a terminar nuestra sesión que hemos empezado la semana pasada, ya para terminarla con ya. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, la semana pasada nos quedamos hablando acerca de todos los procesos que van a llevarse a cabo para la extracción de los principios activos, ¿ya? Entonces, como hemos ido viendo nosotros acerca de los principios activos, los metabolitos primarios, los metabolitos secundarios, ya cuál es la función que cumplen, cuál es la actividad también que pueden desarrollar estos, ya sean los terpenos, los flavonoides, los isoflavonoides, los fenoles y todo ello. Entonces, ahora vamos a extraerlos ya de los recursos naturales. Y para ello, o sea, tenemos que conocer las técnicas de extracción, ¿ya? Y también saber utilizar el solvente adecuado para poder extraer dicho principio activo, ¿ya? Y como yo les presenté y como también les comenté, cuando uno va a extraer un principio activo, no solamente va a extraer el principio activo que se encuentra en la planta, sino también va a extraer los metabolitos primarios, los metabolitos secundarios, y también así va a extraer quizás algunas sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces son estas sustancias tóxicas que también a veces impiden que pueda identificar el principio activo, ¿ya? Entonces una vez que nosotros aislamos, tenemos que purificar esta muestra que vamos a aislar, ¿ya? Entonces, estas técnicas o estas posibilidades de obtención de principios activos de origen vegetal, ¿cuáles son? Son primero la extracción a partir de una planta, que es lo que nosotros vamos a realizar. Esto se puede realizar mediante ¿qué? Mediante métodos biotecnológicos. La biotecnología ahora está incrementando su rango de estudio. Entonces es una ciencia que también ayuda a la extracción y a la identificación, pero solamente ayuda a eso, o si no, ¿ya? Para hacerlo más exacto, las ciencias biotecnológicas ayudan también al desarrollo de estas nuevas plantas, pero solamente con el principio activo que nosotros deseamos. Entonces aíslan a los demás principios, a que no interfieran con el principal principio activo que nosotros vamos a necesitar o que queremos para formular un nuevo medicamento o un medicamento, para que la molécula sea más pura, para que el principio activo sea más puro. Entonces las biotecnológicas nos ayudan en ese desarrollo, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante cultivos celulares y mediante métodos microbiológicos. Hemos visto ya que la penicilina, su método de obtención, ¿cuál fue?
Fue una placa Petri, como ustedes lo han podido leer, se extrajo y fue quizás como una pequeña, ¿cómo le diríamos? Fue como una pequeña alternativa, ¿no? Que se dio. ¿Por qué? Porque cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina, ya, y miró que el crecimiento en estas placas Petris no se hacían o no se formaban en un halo, ya, entonces comenzó a estudiar por qué no se formaban, por qué se formaban estos halos, perdón, por qué se formaban estos halos alrededor de estos discos que se ponían en las placas Petri, ¿no? Entonces fue también una casualidad que se pudiera descubrir la penicilina, ¿no? ¿Qué actividad es la que tenga? Entonces ahí es donde vienen estos métodos microbiológicos. A la vez de la obtención de estos principios activos, también hay la inducción de la biosíntesis de los principios activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mediante la síntesis se pueden formar, hemos visto, en el caso de la aspirina, hemos visto que el ácido acetil, mediante una síntesis, ya mediante una reacción, mediante la adición, mediante la acetilación, se puede formar el ácido acetil salicílico, ¿sí? Entonces, es igual, mediante las inducciones de esta síntesis para poderlos dar o formar, ¿ya? Estos nuevos principios activos, es que se utilizan, ¿sí? Las plantas también, ¿no? La síntesis química una, es un complemento, ¿ya? En el caso de formar nuevas estructuras moleculares, nuevas estructuras químicas, ¿sí? Hemos visto que nosotros más nos hemos abocado al estudio en nuestro presente curso a estructuras químicas, a ver cuál es la estructura química principal y a ver qué es lo que se modifica y qué radicales se modifican para que tengan dicha acción o dicho efecto farmacológico, ¿no? Entonces hemos visto que en algunos casos las estructuras pueden ser similares, pero los radicales son los que cambian. Y los radicales son los que le pueden dar estabilidad, los radicales son los que le pueden brindar un efecto bacteriostático, bactericida, ¿no? Entonces, debido a ello es que estos radicales también tienen que ser estudiados ¿para qué? Para que se puedan unir. ¿Mediante qué? Enlaces simples, en dobles o un triple enlace, ¿sí? Entonces ahí es donde se forma también la síntesis de nuevos medicamentos, ¿no? También se encuentran ahí los procesos semisintéticos, en los cuales se utilizan la síntesis para formarlos como proceso final, pero se extrae a partir de una planta, el principio activo, ¿sí? Toma como una base el principio activo para poderlo aislar y poderlo sintetizar y poderlo seguir trabajando. ¿Listo? Muy bien. Es así que además de las pruebas básicas publicadas por la Organización Mundial de la Salud, existen muchos otros repertorios de pruebas sencillas para comprobar la identidad de los medicamentos. La sesión pasada les hablé de que hay unos métodos para poder identificar, para poder aislar ya los principios activos que nosotros estamos extrayendo de una planta. Pero no solamente lo digo yo y no solamente lo dicen los libros, sino que también la Organización Mundial de la Salud ha, ha puesto como unos estándares para poder identificar, para poder aislar, ¿no? El principio activo que se está buscando en una planta. Si recuerdan en las clases pasadas, yo les dejé un link donde había una cierta cantidad de plantas, ya que contenían principios activos y que tenían un efecto farmacológico, ¿no? Entonces, y se recuerdan también que les hablé acerca de los estándares, ¿no? Que se utilizan. Cuando yo identifico un principio activo en una planta, tengo que hacerlo correr en el HPLC, ¿con qué? Con con un estándar, con una muestra estándar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder identificar cuán pura es mi muestra, ¿ya? Y ustedes pueden sacar también una conclusión. A partir de todos los vegetales pueden contener ¿qué? Fenoles, pueden contener flavonoides, pueden tener isoflavonoides, pueden contener terpenos, ¿sí? Porque de las mismas plantas, quizás en cantidades y en proporciones diferentes, eso sí, pero puede contener cierto grado de ese principio activo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ahora, como método de identificación, muchas de estas pruebas sirven también para calcular el contenido de principios activos, lo que les expliqué. Precisan, sin embargo, de técnicas más complejas que las exigidas por las pruebas básicas de la Organización Mundial de la Salud.
como pueden ser el análisis volumétrico, un análisis volumen-volumen, un espectrofotométrico y una cromatografía de capa fina. ¿Ya? En el caso del análisis volumétrico, su propio nombre lo dice, es un análisis que va a ser efectuado en cuanto al volumen que se va a extraer, ¿sí? Del principio activo. En el caso del espectrofométrico, con el caso de la cromatografía de capa fina, como les dije, es un instrumento en el cual nosotros preparamos unas disoluciones del principio activo que tenemos. Aislamos, concentramos el principio activo en unos viales y lo diluimos. Dilución 50-50, 80-30, 70-30, 90-10, dependiendo de la concentración que nosotros vayamos a encontrar, ¿sí? Estas disoluciones se meten justo en ese instrumento de medición que es el espectrofotómetro, ¿sí? Tengo una imagen de espectrofotómetro. A ver, espérenme un ratito, por favor. No, no tengo una de espectrofotómetro. Muy bien. Entonces, en este espectrofotómetro se pone esta celda, ya que es una celda de cuarzo, ¿ya? Y dentro del espectrofotómetro, ¿ya? Se mide que el espectro que va a dar esta dilución que yo tengo. ¿Por qué? Como les dije, este es el espectro, esta es la celda de cuarzo donde va a contener mi disolución. El espectrofotómetro es justamente pasar rayos UV a través de esta celda de cuarzo. Se supone que de mi celda de cuarzo, a ver, espérenme, creo que el espectro lo tengo en mi otra presentación. Espérenme un momentito, por favor, ¿sí? Para que me puedan entender mucho mejor ello. Quiero ver dónde estás. ¿Qué es transformación? Acá está, muy bien. Acá está. Listo. Muy bien. Espérenme un ratito, por favor, jóvenes. Sí, ya está, ahora sí. Ya, acá justamente está. Ya, como ustedes pueden ver, ya, este es el espectrofotómetro. Ya, este espectrofotómetro, ya, ¿qué me va a medir? Me va a medir frecuencias, ya, del espectro de luz que va a absorber mi sustancia, mi principio activo, mi disolución. Estas son las celdas de cuarzo. Y me dirán, profesor, ¿y estas celdas de cuarzo dónde van? Van en este instrumento que es el espectrofotómetro. Este es un espectrofotómetro moderno, ¿ya? Porque los espectrofotómetros que normalmente se utilizaban o que se utilizan eran unas maquinotas grandotas, ya, mucho más grandes que estas. Ya, esta es sumamente pequeña, debe ser aproximadamente de una laptop de 15 pulgadas aproximadamente, de repente un poquito más, ¿ya? Pero que nosotros, el que se tenía más antes en los laboratorios ya es un espectro mucho más grande, ¿ya? Ahora, ¿dónde se coloca? Justamente en esta parte de acá se colocan estas celdas de cuarzo. Y si ustedes ven, observan bien en esta imagen, ven como unos canales. Y por acá es donde viene el haz de luz. Y el haz de luz, ¿qué es lo que hacen estos rayos UV? Pasan por la celda de cuarzo, ¿ya? Y se refractan, ¿no? Y lo que se llega a emitir acá es lo que se proyecta en esta imagen, ¿no? Es un espectro a través de una luz, de un haz de luz, ¿ya? ¿Cuánto absorbe mi principio activo, ¿ya? ¿Cuánto absorbe de eso y cuánto emite? Y según lo que absorbe, según la absorbancia, se llama también así, según la absorbancia que tiene mi principio activo, va a dejar pasar cierto reflejo, ¿no? Si yo soy una disolución y me pongo en el espectrofotómetro y por el espectrofotómetro tiene que pasar unos rayos UV de 100% y yo me quedo con el 80%, yo absorbo el 80%, la otra diferencia que pasa el 20% es lo que se va a reflejar, ¿sí? Entonces, esas absorbancias que se dan por los principios activos, ¿ya? Por los principios activos, se miden de esa forma, con el grado de luz que llega a sobrepasar. Porque se supone que esa diferencia se encuentra o absorbe mi principio activo.
Y eso se refleja en esta imagen de acá, en esta pantalla. ¿Sí? Obviamente que para que se trabaje con un espectrofotómetro, estas celdas de cuarzo son muy importantes. ¿Por qué? Porque el cuarzo, al ser tan puro, ya va a permitir que los rayos mínimos de luz puedan pasar y pueda tenerse una mejor absorción de qué? De los rayos de luz por mi principio activo. ¿Sí? Entonces, eso se da en esa técnica de espectrofotómetro. ¿Ya? Ahora sí, continuemos con la otra presentación. ¿Listo? Muy bien. Espérenme un momentito, por favor. ¿Ya? Entonces, esto es y se da de esta manera. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, esta técnica que se da mediante la Organización Mundial de la Salud para la identificación de principios activos es muy utilizada. ¿Sí? El espectrofotómetro siempre se ha utilizado. Y ustedes me preguntarán, pero profesor, la sesión pasada también nos habló acerca del HPLC y también de otras técnicas de identificación, como es la cromatografía de capa fina. ¿Ya? En la técnica del HPLC, ya es una técnica quizás un poco moderna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella se utiliza justamente una cromatografía de capa fina, pero de alta performance. ¿En qué sentido de alta performance? ¿Ya? En el sentido de que yo no voy a hacer la siembra de la obtención de mi principio activo, como es en el caso de una cromatografía en capa fina, que es otra técnica que la Organización Mundial de la Salud la reconoce para identificación de principios activos. ¿Ya? Entonces, por un momento dejemos de lado el HPLC, ¿sí? Quedémonos con las técnicas de análisis volumétrico, que es una técnica de análisis volumen. Con el espectrofotómetro, ya sabemos que es un instrumento por el cual se puede medir la absorbancia del principio activo, ¿ya? Que se da en una disolución. Perfecto. Para el caso de la cromatografía de capa fina, hagan alusión a la palabra. ¿Qué quiere decir cromatografía en capa fina? Eso quiere decir que en una capa fina, para ser redondeante con la idea, en esa capa fina es donde yo voy a hacer una siembra. ¿A qué yo le llamo una siembra? Se recuerdan que en el espectrofotómetro utilizábamos una disolución de mi principio activo, ¿no es cierto? En el caso de la cromatografía de capa fina, no voy a utilizar una disolución. Lo que voy a utilizar va a ser mi extracto puro, ¿no? Yo voy a extraer por percolación de ayahuasca, ¿ya? De ayahuasca por percolación voy a extraer de las lianas. Voy a extraer un principio activo. Al extraer mi principio activo de estas lianas, ¿ya? Voy a obtener un concentrado de lo que yo estoy extrayendo. Pero para saber y poder identificar qué principios activos se encuentran dentro de esas lianas de ayahuasca, tengo que hacerlo correr ¿en qué? En una capa fina, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer correr en una capa fina? ¿Mediante qué? Mediante la cromatografía. La cromatografía, ¿qué me estudia? Qué me ayuda? Primero, la cromatografía voy a utilizar un vehículo, que es una solución, puede ser alcohol, cloroformo, ¿ya? ¿Para qué? Para que me permita distribuir por esa capa fina todos los principios activos que se puedan encontrar. Y acá les voy a hacer y les voy a presentar para redondear esta idea. Sí, creo que por acá tengo también una cromatografía en capa fina. No, no la tengo. No, no las tengo. No está. Muy bien, no, no está. Disculpen, jóvenes, no la encontré. Sí, pero lo que podemos hacer, ya sé, ya. Entonces, es correr en esa capa fina, ya, todos mis principios activos. ¿Ya? Ahora, no se preocupen, ya, si es que ahora con lo que les estoy explicando a los jóvenes, quizás no me lleguen a complementar bien la idea, ¿sí?
¿Por qué? Porque el espectrofotómetro, la cromatografía de capa fina, el HPLC, se los voy a presentar en imágenes para que ustedes puedan reconocerlos y puedan saber de qué es lo que yo les estoy hablando. Ya. Ahora, sí les tengo que presentar ello, pero como este tema está como una pequeña introducción, entonces quiero que ustedes ya se formen esa idea. ¿Ya? Entonces, en esa capa fina, ¿ya? Y para hacerlo algo mucho más redundante la idea, ¿ya? Es como una hoja de papel. Esa capa fina, esa cromatografía, ¿ya? De capa fina, ¿ya? Es como una hoja de papel, ¿sí? Donde en una parte es lisa, en la otra parte es media porosa. Y en esa parte media porosa es donde nosotros vamos a hacer que la siembra. ¿A qué le llama siembra, profesor? ¿Se recuerdan que yo ya tengo mi concentrado de ayahuasca mediante un método de extracción? Perfecto. A ese concentrado de ayahuasca que yo tengo, lo tengo que identificar. Termina, profesor, ya sé de qué es. Sí, pero ¿qué principio activo tiene? Ah, no lo sabemos. Entonces, a ese concentrado que nosotros tenemos, mediante unos capilares, ustedes conocen los capilares, ¿sí? Los capilares que venden para las pruebas, para el hematocrito en análisis de sangre, ya esos capilares. Con esos capilares se cortan por la mitad, ¿ya? Y con esos pequeños capilares se hacen pequeños puntitos, ¿dónde? Encima de la cromatografía de capa fina. En esa capa de celulosa, ¿ya? Ahí se hace la siembra, ¿sí? Y como es medio poroso, se va a anchar, ¿no? ¿En qué sentido se va a anchar, profesor? En el sentido de que esa muestra va a correr, se va a esparcir, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo una siembra aproximadamente de 100 a 200 toques, ya, imagínense hacer de una disolución, ya, 200 toques, y no solamente se puede hacer con una sola vez que pongamos con mi capilar dentro de mi disolución, sino por cada uno se tiene que hacer una siembra, ¿sí? Entonces, al realizar esa siembra, ya se tiene mi cromatografía de capa fina lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocarlo en un campo hermético cerrado de vidrio de Pirex, ¿ya? Colocarlo con la disolución que pueda hacer correr a este principio activo que está sembrado en esta zona, ¿ya? Hacerlo correr por toda esa capa para poder identificar, ¿sí? Entonces, es mediante esta técnica que también se pueden identificar principios activos, ¿ya? Entonces, yo les voy a traer, ¿ya? Para la siguiente sesión, ¿ya? Para complementar esta parte, cómo es un espectrofotómetro, ya lo han visto, ¿ya? Y cómo es cómo realizar una cromatografía de capa fina, ¿sí? Para que ustedes tengan idea de cómo se identifica. Y estas técnicas no han cambiado y no van a cambiar, porque son unas técnicas, aparte que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, son unas técnicas que ayudan siempre en la identificación, que se pueden modernizar, eso sí. La cromatografía de capa fina ya se modernizó en el HPLC, pero el espectrofotómetro no, sigue siendo de vital importancia. Muy bien, algunos de estos métodos requieren también materiales de referencia y el uso de equipos y reactivos adicionales. Claro que sí. ¿Por qué reactivos adicionales, profesor? ¿Por qué? Porque con nosotros vamos a correr en una cromatografía de capa fina, vamos a necesitar un solvente. ¿Y un solvente universal cuál es? Agua. Un segundo solvente universal, alcohol. Un tercer solvente universal, cloroformo. Entonces son solventes ya que nos van a ayudar a la identificación de los principios activos. ¿Por qué? Porque los van a hacer correr, los van a hacer salir, van a poderse evidenciar quizás colores mediante los principios activos. Entonces es ahí donde se necesita justamente esa técnica de HPLC. Para el caso del espectrofotómetro, vamos a poderlo medir mediante las absorbancias que se dan, ¿no? Cuánto absorbe y cuánto deja de pasar mi principio activo de luz. Y según a la absorbancia, puedo saber identificar, allá, se trata de un flavonoide, se trata de un terpeno, se trata de un isoflavonoide, se trata de un fenol, ¿sí?
se trata de muchos principios activos que pueden estar presentes en las plantas. Muy bien. Además de exigir de los usuarios un mayor grado de formación. Al igual que las pruebas básicas, tampoco estas pruebas sencillas pretenden reemplazar a los métodos a los métodos de las farmacopeas oficiales. Una farmacopea oficial, jóvenes, es como una guía para el trabajo en qué, en las técnicas de aislamiento de principios activos. Es como decir, es la base, porque mediante esta farmacopea, ya puedo saber que mi principio activo es el indicado. Y mediante el método de extracción e identificación lo complemento, ¿no? ¿Por qué? Porque he seguido la farmacopea europea. ¿Por qué he seguido la farmacopea americana? Siempre se habla de eso. Es como decir, una farmacopea es como un estándar. Y miren, quizás un poco de relación con el curso de aspectos legales. Hablamos de los países de alto control de vigilancia sanitaria, ¿sí? Los que llevan conmigo este curso, ¿sí? Entonces, si hemos visto eso, hemos visto cuáles son los países de alto control en vigilancia sanitaria. Entonces, esos países que tienen alto control también tienen unas farmacopeas adecuadas, que son las guías para los demás países para que se puedan regir, ¿no? Son como los estándares, como les dije. Entonces, gracias a ahí también se pueden guiar. Antes de aplicar cualquiera de estos repertorios de pruebas, los usuarios deberán validar los métodos y evaluar su idoneidad, ¿sí? Como les dije, no solamente es el hecho de extraer una sustancia y decir, estoy extrayendo un principio activo de X planta, pero ¿en qué te has basado para la extracción? ¿Cómo lo has extraído? ¿Qué cantidad de principio activo contiene? ¿Sus metabolitos secundarios influyen en la extracción? ¿Cuán pura es la muestra que tú estás extrayendo? ¿Sí? Entonces, para el caso de presentaciones de tesis, ya se hacen muchos proyectos y muchos trabajos acerca de la extracción de plantas. Y en el caso, ya, de todo lo que tiene que ver con farmacia, ya, le están dándole más importancia a ello. ¿Por qué? Porque se ha visto que en nuestra sociedad, en nuestro país, es un país rico en qué? En plantas, en principios activos, ¿sí? Que se pueden extraer para identificar, ¿sí? Y Camaná no es la excepción. De Camaná se ha extraído, o se utilizó, perdón, la cáscara del arroz, ¿sí? No me recuerdo si fue para presentar un trabajo sobre biotecnología o para farmacia, ¿sí? Que la cáscara del arroz, lo que se bota normalmente, se desecha porque eso es lo que se entendía del trabajo, se podía volver a reutilizar. Entonces, sí se da el estudio de estos principios activos de las plantas. Muy bien. Ahora, aplicando distintas técnicas y disciplinas. Entre ellas tenemos a los ensayos farmacognósticos o de la farmaconoxia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los botánicos y los fisicoquímicos. Para el caso de los botánicos, que me hablan en las plantas, tenemos los descriptivos, que pueden ser los macroscópicos y los microscópicos, ¿sí? Para el caso de los ensayos fisicoquímicos, ¿qué tenemos? La extracción, la cromatografía, lo que hablamos, y los ensayos químicos, ¿sí? Entonces, una extracción físico-química es la cromatografía. Es el proceso por el cual yo voy a extraer. ¿Pero extraer qué? Un principio activo, ¿ya? Y en el caso de los ensayos químicos, es justamente, ¿ya? Validar o dilucidar qué principio activo es el que yo estoy extrayendo, mediante estos tipos de ensayos que se hacen. Muy bien. Para el caso de los ensayos botánicos, macroscópicos y microscópicos. Métodos que nos permiten identificar botánicamente a las drogas vegetales.
tenemos entendido ya que es una droga vegetal. Para el caso de los físico-químicos, sobre planos y sobre columnas, técnicas que permitan extraer, purificar, aislar, identificar y valorar los principios activos presentes en las drogas vegetales. Miren cuánto es la diferencia ya del ensayo que se vaya a realizar, de un ensayo físico-químico, de un ensayo botánico. En uno sí me permite identificar la droga, pero en el otro ensayo físico-químico, ¿qué me permite? Purificar, aislar, extraer, identificar, valorar, ¿qué? Los principios activos. Entonces, nuestro curso está orientado a la identificación, purificación, extracción, valoración. ¿De qué? De los principios activos. La botánica me puede decir, esto contiene, perfecto. Por conocimiento lo sé, pero yo quiero saber cuánto de toda esa planta es justamente, cuánto de toda esa planta que se tiene es justamente lo que se necesita para la preparación de X fármaco. O cuán pura puede ser mi muestra para la preparación de un X fármaco. Muy bien, es así que llegamos hacia los métodos de extracción, en los cuales decimos que hay una extracción mecánica, una extracción por destilación y una extracción con disolventes, ¿sí? Entonces, tres tipos de extracción. Mecánica, por expresión, por incisiones, ¿sí? Es una extracción mecánica porque vamos a utilizar una fuerza, ¿sí? Es algo mecánico, ¿sí? En el cual vamos a utilizar una prensa, en el cual vamos a utilizar cortes, ¿sí? Y hasta ahí llega, ¿no? O hasta crujir, ¿por qué no? Una planta, ¿no? Por medio de destilación, puede ser mediante la destilación por array de vapor, ya, en la cual se utiliza un instrumental químico, ya, o un instrumental de laboratorio, perdón, jóvenes, un instrumental de laboratorio, ya, para la extracción justamente de este principio activo. Y la otra, extracción con disolventes, que puede ser una extracción continua o una extracción discontinua, ¿sí? Me dirán, profesor, pero ¿por qué es una extracción de esa forma? ¿Sí? Continua, hagan alusión a la palabra. ¿Qué es lo que me dice? Que va a ser una extracción constante, permanente. En una extracción discontinua, que se va a dar mediante un proceso. No va a ser de inmediato, ¿no? No es que yo voy a echar el solvente y al toque voy a extraer. No. Tiene que pasar un tiempo, tiene que suceder unas reacciones químicas, tiene que presentarse la formación de espuma, tiene que presentar la diferenciación de colores, ¿sí? O tiene que pasar por un proceso de qué? Por un proceso de disgregación de qué? De mi principio activo. ¿Listo? Entonces, esos son en cuanto a los métodos de extracción. Muy bien. Ahora sí, hablemos como extracción como tal, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice, extracción, separación de las sustancias biológicamente activas de los materiales inertes o inactivos de una planta a partir de la utilización de un disolvente seleccionado. Ojo con ello, seleccionado y de un proceso de extracción adecuado, donde siempre se obtienen por lo menos dos componentes, la solución extraída en su disolvente, el extracto, y el residuo que es el bagazo. Bien, miren a su compañero. Se encuentra con una pera de decantación y se encuentra justo en el proceso de extracción, ¿no? Para el proceso de extracción, ¿qué se tiene que tener en consideración? Primero, el disolvente seleccionado, que tiene que ser un disolvente adecuado. ¿Para qué? Para que mi muestra se pueda justamente disolver, ¿ya? ¿Y mediante qué? Mediante un proceso también adecuado.
¿sí? Por ejemplo, de repente a las lianas de la ayahuasca no las puedo comprimir, pero sí les puedo disolver ¿en qué? En agua, en alcohol, en cloroformo, ¿sí? Entonces sí las puedo disolver, ¿no? Y al disolverlas, ¿qué estoy haciendo? Estoy extrayendo, ¿qué? Mi principio activo. Entonces, miren acá a su compañera que ella está extrayendo un principio activo en una pera de decantación. Esto es una pera de decantación. Como ustedes ven, es una consistencia media gelatinosa, media coloide, diré yo. Más que media coloidal, ¿ya? El principio activo que está extrayendo de una planta, ¿sí? Entonces, ese es netamente el proceso de extracción. Muy bien. Hablamos de una extracción mecánica, ¿no? En este método extractivo, la planta fresca se introduce en una prensa hidráulica. Por eso es mecánico, porque le vamos a aplicar una fuerza, ¿no? Una prensa hidráulica. Y se exprime hasta que se obtiene su jugo. Este método extractivo se emplea para obtener zumos de cítricos, aceites y otros. ¿Se recuerdan la propaganda del aceite vegetal de X marca? Y no aparecían como unos dedos que apretaban una semilla de olivo y salía como una pequeña gotita. Es una extracción mecánica. Cuando uno se prepara su zumo de naranja, aplica una fuerza. Esta fuerza mecánica que aplica justamente es para la extracción de ¿qué? Del jugo, del zumo de naranja. ¿Eh? Entonces, ya más o menos se dan cuenta que en este tipo de extracción se van a utilizar quizás grandes cantidades de principios activos, ¿ya? Para la obtención de ¿qué? De zumos, de aceites, ¿sí? Como ustedes ven acá, proceso mecánico por extracción, por comprensión, obtención de principios activos. Industrializado, profesor, industrializado. El jugo de caña, quizás muchos hayan probado. ¿Cómo hacen el jugo de caña? La apretan la caña, profesor. La apretan la caña. Y sale un jugo de caña. Y miren lo que se observa para la extracción, miren lo que se observa en estos tremendos como embudos para poder extraer. Pero no es que sean, no es que sean embudos solos, sino que estos embudos tienen como unos canales que llevan el principio activo que se va a utilizar en cierta cantidad. Y este proceso industrial, mediante una compresión que se realiza cuando cae el principio activo, va extrayendo. Y obviamente va por unos canales. Entonces, a nivel de la industria, ese tipo de extracción ya es el que más mayormente se utiliza ya para la extracción zumos, para la extracción de aceites, de principios activos de las plantas. Muy bien. Hemos visto que otro tipo de extracción mecánica es la incisión. Y como su propio nombre lo dice, hacer una incisión es hacer un corte. Acá lo veo. Sí, es hacer un corte. Este método se aplica para extraer del material vegetal exudados, los que pueden ser gomas, resinas, mieles y otros productos que broten de gran cantidad al realizar incisiones o cortes de la planta viva. Clásico ejemplo, el caucho. Si ustedes han visto la planta del caucho, han visto que cuando se le corta, comienza a segregar una sustancia media blanquecina. Esa sustancia media blanquecina que se extrae de ahí, ya es justamente un principio activo. ¿Pero mediante qué? Mediante un corte. Se llega como quien dice a la pulpa de estos árboles para la extracción de ese principio activo. Y a veces no solamente es eso, sino esa extracción se puede hacer justamente en la corteza de la planta, de la raíz, del tallo, ¿ya? Se puede hacer esa extracción.
¿ya? Entonces, los cortes físicos, ya, para ser redundante con la idea, se pueden utilizar justamente para la extracción de principios activos. Muy bien. Proceso de destilación. Destilación por arrastre de vapor. ¿Qué es eso, profesor? Este proceso de extracción mediante el cual se obtienen aceites esenciales. Ojo, aceites esenciales. Estos aceites son productos grasos compuestos de un número muy grande de compuestos químicos, aromáticos, muy volátiles, de estructura y composición muy compleja. La mayoría son terpenos de bajo peso molecular. Extracción de un terpeno mediante destilación por arrastre de vapor. ¿Qué se me va a obtener? Aceites esenciales, ¿no? ¿Y qué es un aceite? Es una grasa. Miren, este proceso de destilación por arrastre de vapor, ¿qué es lo que me utiliza? Me va a utilizar como agente primordial el vapor. Generador de vapor. Agua, paleta, conectado a un balón. Acá que introducimos menta, ¿no? Esta menta, mediante este vapor, va a comenzar a segregar sus principios activos, porque van a estar humedecidos. Al estar humedecido y a estar en contacto con el calor, ya se va a generar como un gas, como un vapor. Pero ese vapor, mediante un refrigerante que se encuentra en esta porción acanalada, ¿ya? ¿Ya? Hace que se enfríe. Y en este proceso de enfriar, se extrae el aceite de menta. ¿Sí? Entonces, ello, para la obtención de terpenos en aceites esenciales, ¿ya? Se utiliza siempre la destilación por arrastre de vapor. Jóvenes, en este punto, ya de la obtención por arrastre de vapor, yo quiero que ustedes se identifiquen bien con esta técnica, ¿ya? ¿En qué sentido? De que para la obtención de un aceite esencial, ¿sí? En el caso de los terpenos, ¿ya? Y me está hablando de aceites esenciales de grasas, lo puedo realizar mediante ¿qué? Mediante el arrastre de vapor. Y esta técnica de arrastre de vapor siempre se ha utilizado. Estas técnicas que se están presentándose, ¿ya? Son unas técnicas que han sido validadas y que se siguen utilizando. Pero profesor, todo el equipo, tener todo eso, no demandaría una inversión fuerte, un gasto fuerte para poder mantener y todo eso. Sí, pero el estudio de estos principios activos que se hacen mediante la destilación de arrastre de vapor lo amerita. Porque ustedes pueden tener acá, ¿cuánto? 1, 2, 3 kilos de principio activo. Para tener ¿cuánto? 3 mililitros, 5 mililitros, dependiendo de mi muestra que voy a analizar, que voy a hacer la extracción. No se puede ya obtener grandes cantidades a partir de muestras enormes. ¿Sí? Porque lo que estamos extrayendo justamente es pues lo más esencial que tiene, lo más esencial que se puede presentar o que se puede obtener. ¿Sí? A veces es un poco contraproducente. De 3 kilos para obtener 5 mililitros. Pero de esos 5 mililitros, ya que estoy extrayendo mi prueba, cuánto de todo ello me va a ayudar para la identificación y saber cuáles son los metabolitos. Eso también es muy importante. Cuán pura es mi muestra.
¿O qué proceso tengo que hacer para que mi muestra me dé el 100% del principio activo que estoy buscando? ¿Por qué? Porque a veces conoce, y también lo vamos a tocar, para el caso de la preparación de las muestras se llama eso, ¿ya? En el caso de las preparaciones de las muestras se tienen que hacer pues de diferentes formas para no alterar que justamente el principio activo. Y ustedes han visto que apenas yo generar un corte, generar un cambio de temperatura, generar en las condiciones donde se encuentra en su hábitat normal, mi planta puede hacer variar todo. Y si ustedes recuerdan, yo les hice un comentario acerca del ajo y de la cebolla. ¿Por qué creen que cuando uno pela o corta una cebolla, se pone a lagrimar los ojos? Porque esos ácidos que se segregan cuando uno está haciendo un corte mediante una acción mecánica, comienzan a generarse diversas enzimas que van a atacar a la misma pulpa de la cebolla. Y esas enzimas van a ayudar a degradar. ¿Y cuál es la función de una enzima? Ayudar justamente a las reacciones químicas que se van a llevar a cabo. Entonces, al momento que yo estoy aplicando una fricción, un corte físico, estoy generando reacciones químicas. ¿Dónde? En mi planta. Y esas reacciones químicas van a generar un cierto aroma irritante, penetrante, ¿ya? Que me hace sollozar en los ojos. Muy bien. Listo. Extracción con disolventes. Esta extracción consiste en poner en contacto la droga con un disolvente capaz de solubilizar los principios activos. Los principios activos deben pasar de la droga al disolvente de manera que se obtenga un extracto líquido, con los principios activos disueltos y el material vegetal sobrante como un bagazo. Perfecto, profesor. Pero en la extracción con disolventes, si me dice que mi principio activo va a estar disuelto, eso quiere decir que después lo tengo que identificar. Claro. O después lo tengo que separar, ¿no es cierto? Porque si estoy utilizando para la obtención de principios activos en X plantas, si estoy utilizando un disolvente, voy a disolver ese principio activo ¿en qué? En mi disolvente. Mi disolvente va a ingresar a la materia prima y va a retirar el principio activo que estoy buscando. ¿Y por qué retirar, profesor? Porque lo va a disolver. Y solamente quiero que el alcohol me disuelva el principio activo. Pero, profesor, en las plantas también hay otros principios activos, como son los secundarios o los metabolitos secundarios. Sí, es por eso que mi disolvente tiene que ser capaz de disolver solamente a mi principio activo. Puede jalar que mi principio activo no sea tan puro y arrastre siempre, claro. Pero al arrastrar ello, ¿qué tengo que hacer después en mi siguiente proceso? Aislarlo, separarlo, identificarlo. Entonces, un disolvente es ello, jóvenes. Un disolvente es capaz, como su propio nombre dice, disolver. ¿Pero disolver qué? A mi principio activo que voy a estudiar. O es extraerlo, capturarlo, separarlo ¿de qué? De mi muestra. Una vez que se tenga separado, que esté disuelto, lo tengo que aislar. Porque todo se encuentra como una subunidad. ¿Listo? Entonces, y según va a depender de qué, de la naturaleza del disolvente. Por ejemplo, tenemos agua, disolvente universal, agua. Mezclas hidroalcohólicas, alcohol con agua. Otro disolvente, propilenglicol, un medio, una vía por la cual se puede obtener un principio activo. Y todos los disolventes orgánicos.
La química orgánica hace referencia a la química de carbono. ¿Mm? Cuando hablamos de orgánica, hablamos todos los compuestos relacionados al carbono. O es la química del carbono. ¿Sí? Como concepto básico y de, como le solían llamar mis profesores. ¿Sí? Tu química de jardín es tu química de coquito, tu química base. Entonces, todo lo que tenga que ver con compuestos orgánicos es la química orgánica. Es la química del carbono. Y aquí les presento una lista. Vean ustedes. ¿Qué lista me dirán? Algunos disolventes. Los clorados, tricloroetileno, percloroetileno, hidrocarburos alifáticos, el N-hexano, aromáticos, el benceno, el tolueno, alcoholes, glicoles y éteres, metanol, etanol, etilenglicol, ¿no? Ésteres, cetonas y aldehídos, la acetona, la metiletilasacetona, el etilacetato, y entre otros, como tenemos el formaldehído, el glutaldehído, la piridina, y las amidas y las aminas. ¿Sí? Ahora, miren, lo vamos a relacionar un poquito. Cuando se habla de la extracción, ya, o del comercio ilícito de drogas, y ustedes saben que para hacer la extracción, ya, de esta planta, ya, lo tengo que hacer ¿con quién? Con un disolvente. Es por eso que algunos disolventes no son vendidos sin ninguna fiscalización, como por ejemplo la acetona, como por ejemplo el benceno, como por ejemplo el cloroformo. ¿Sí? Tienen restricciones, ¿no? Y ustedes saben que si antes había unas sustancias que se podían vender, se podían encontrar en las farmacias, pues ahora no. Y es porque ya son controladas. Y se ha descubierto que mediante reacciones químicas, estas sustancias, estos disolventes, ya ayudan a la formación ya o al tráfico ilícito de drogas. ¿Qué es lo que hace un disolvente? ¿Sí? Es mezclar, separar, ya, mezclarse, ya, como el principio activo. Miren, se habla de un solvente original, lo que está en celeste. Hablamos de un soluto, lo que está en amarillo, lo que se va a disolver. Y hablamos del solvente extractor, lo que va a permitir la separación. ¿Dónde, profesor? En una pera de decantación. Y para hacerlo más ilustre, mi presentación, esa es una pera de decantación. Aquí se puede hacer una extracción con un disolvente. Porque se va a mezclar disolvente con mi principio activo. Y al mezclarse, ¿ya? Lo voy a tener que separar después. Pero solamente quiero que me extraiga mi principio activo. Muy bien. Ahora, factores que influyen en la extracción. Por ejemplo, ¿cuáles son mis factores que me van a ayudar a mi extracción? Tenemos la temperatura y el tiempo de extracción. Dos cosas muy importantes, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque el calor favorece y acelera la extracción, pero puede descomponer los principios activos de la droga. Si ustedes hacen una lectura
ya de la bibliografía que se les ha presentado, va a ver que siempre van a trabajar en 2 grados, en grados diferentes de temperatura. Grados Fahrenheit y grados centígrados. ¿Sí? Y saben también por su física, sí, por su física básica, por su física de colegio, que se puede hacer una conversión. A los grados centígrados, sumar el 232 y dividirlo entre 40 y 50, no me recuerdo cómo era la fórmula, para que me dé los grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, uno al leer en su, en su biografía puede trabajar en esos tipos de temperatura. Pero esa temperatura a la cual se trabaja no tiene que alterar ¿qué? Mi principio activo. Si mi estándar, si mi farmacopea dice hacer hervir a una temperatura controlada de 50 grados centígrados, pues tengo que hacerlo a una extracción de 50 grados centígrados. ¿Cómo voy a llegar a esa temperatura, profesor? Aplicándole calor. ¿Sí? Entonces, así llego a cubrir la temperatura, ya no sobrepasarme. Y si ustedes se han podido dar cuenta, siempre en cada método, siempre hay un termómetro que me ayuda a controlar la temperatura. ¿Por qué? Porque no quiero que mi principio activo se descomponga. Tiempo de extracción. Depende de las características de la droga, dureza, grado de división y de naturaleza de los principios activos. Volátiles, hidrolizables, oxidables. Y yo le aumentaría ahí. ¿Qué le aumentaría? Volátiles, hidrolizables, oxidables, termosensibles también. ¿Qué más? A ver. Mm, por punto de fusión también podría ser. Volátiles hidrolizables o deslizables por punto de fusión. Ujú. Mm, ¿Qué otra característica tienen los principios activos? De su composición, claro, según su estructura. También, ¿ya? Pero profesor, si estamos controlando la temperatura y el tiempo, y usted me dice que va a depender mucho del principio activo que se vaya a extraer, ¿de dónde me guío? ¿Cómo sé qué tiempo tengo que tomarlo? Según mi farmacopea. ¿Sí? Entonces, ya les he dicho que su farmacopea es, es la base para saber cómo extraer, cómo identificar, cómo aislar, qué tiempo tomar, cuánto tiempo tiene que estar mi extracción, ¿no? Para poder llegar a la obtención de mi principio activo lo más puro posible. ¿Listo? Extracción discontinua con disolventes. Muy bien. Se sumerge la droga en el disolvente, por lo que el total de la droga contacta con él. Perfecto. Difundiéndose los principios activos de la droga al disolvente hasta alcanzar el equilibrio. O sea, estamos hablando de una solución netamente homogénea. Miren, esta pera de decantación y vemos que mi principio activo con mi disolvente se encuentran en un grado homogéneo. Ahí se encuentra el proceso de ¿qué? De maceración. ¿Qué me dice? La droga seca y molida se pone en contacto con el disolvente a temperatura ambiente, dejando la mezcla en reposo durante un tiempo determinado de 3 a 10 días. Transcurrido
El tiempo de maceración se decanta el extracto y se elimina el residuo vegetal. Se recomienda hacer una segunda extracción. Una variante de este método es la digestión, la que se realiza con calentamiento. ¿Listo? Entonces, el proceso de maceración, ¿qué me lleva? A estar en contacto, ¿qué? Mi principio activo con mi disolvente por un tiempo determinado, de 3 a 15 días o de 3 a 10 días, ¿no? Dependiendo del tiempo que va a estar en contacto con mi principio activo, con mi disolvente, para que se pueda extraer por completo, ¿ya? Mi principio activo. Entonces, ustedes siempre han escuchado un macerado, ¿sí? Es dejar por un tiempo prudente a mi principio activo, a mi planta, con un solvente adecuado, que lo pueda extraer. Solvente universal, agua. Segundo solvente, alcohol. Entonces, de esa manera es como se trata, ¿ya? Los macerados. La identificación de estos principios activos. Es muy conocido la maceración. Y yo, mm, por lo que puedo notar, acá sí se utiliza la maceración. Ustedes pueden macerar. Y es un proceso muy utilizado. Se deja macerar por unos 20 minutos. ¿Con qué propósito se deja macerar, jóvenes? Con el propósito de poder extraer por completo mi principio activo de la planta. Pero, profesor, en la maceración tiene que ver en relación que mi tiempo y mi temperatura y el tiempo de extracción, claro. ¿Por qué? Porque hay ciertos procesos que se llevan a ciertas temperaturas, ¿sí? Para que se fermente el vino, ya se tiene que dejar macerando por unos 2 días aproximadamente. Pero ahí influye ¿qué? La temperatura y el tiempo. Pero eso mismo se podría realizar acá por la temperatura, creo que no. Mayormente donde se hacen ese tipo de preparados es en zonas cálidas, ¿sí? Quien ha viajado a Carabalí ha visto que el clima de Carabalí es bien seco. Ahí se puede hacer un macerado, porque la temperatura no es muy frígida. En su gran mayoría, la temperatura es una temperatura constante. Entonces, ahí vemos cómo también puede influenciar en ello. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Extracción discontinua con solventes, ya lo hemos visto. Muy bien. Infusión. El disolvente se hierve y posteriormente se introduce la droga a extraer, dejándose enfriar el conjunto hasta la temperatura ambiente. El extracto recibe el nombre de infusión o de té. Todos hacemos infusiones, todos en general hacemos infusiones. Ustedes hacen unas infusiones. Tienen unas hojitas de eucalipto, la ponen en un agua a hervir en su taza, la colocan, la tapan y la dejan reposar. En una infusión. A esa infusión le agrego unas gotas de miel, ¿no? Le agrego quizás un limón para que tenga un cierto grado de frescura, por decirlo así, y obtengo una infusión. Entonces está en nuestro andar diario, ¿sí?
Otro proceso por el cual se puede utilizar la temperatura y el calor es la decocción o cocimiento. Y miren, hace relación a los cocimientos. ¿Quién no ha tomado un cocimiento? ¿Quién no sabe cómo se prepara un cocimiento? La droga se cubre con el disolvente y el conjunto se lleva a ebullición, manteniéndose ahí por unos 15 a 30 minutos. Una decocción. Posteriormente se enfría y se filtra. El extracto es llamado decocto. Tanto la infusión como la decocción se emplea agua como disolvente. ¿Sí? ¿Por qué agua, profesor? ¿Cuál es el solvente universal? Agua. Y en la introducción del curso de los fenicios, ¿no? De la evolución, de la farmacognosia y todo, han visto que ellos practicaban. ¿Y cómo practicaban jóvenes? ¿No? Jugando, ¿ya? Jugando con lo que tenían en la mano. ¿Para qué? Para que pudieran extraer los principios activos. No sabían cómo utilizarlos. Le podían mezclar alcohol. Una vez extraído todo ello, no sabían cómo utilizarlo. Tenían que probar. Se lo podían tomar, se lo podían untar, se lo podían poner a una herida abierta, ¿no? Y así han ido descubriendo la acción farmacológica que tenía. ¿Sí? Entonces, la decocción y la infusión tienen una cierta similitud. Una cierta similitud. ¿Sí? Muy bien. Extracción continua con disolventes en forma dinámica. ¿Qué dice? El disolvente utilizado para la extracción se hace pasar por la droga, arrastrando los principios activos de un paso. Este proceso permite extraer casi por completo los compuestos químicos presentes en la droga. ¿Sí? ¿Qué imagen se presenta? Muy bien. Extracción con disolventes. El disolvente utilizado para la extracción se hace pasar por la droga, arrastrando los principios activos de un paso. Este proceso permite extraer casi por completo los compuestos químicos presentes en la droga. El disolvente, si bien vamos a utilizar un disolvente adecuado para la extracción del principio activo, pero no solamente va a extraer netamente principio activo, va a jalar siempre un poco de compuestos secundarios, de compuestos tóxicos y todo ello. Es por eso que una vez que se extrae se tiene que aislar, separar. ¿Qué separar? Mi principio activo. Entonces, ahí es donde entra a tallar que mi farmacología. Mis procesos de identificación, mis procesos de validación de mi muestra que estoy extrayendo. ¿Validarlos con qué? Con un estándar que se tenga. ¿Mm? Muy bien. Percolación. La droga se coloca en una columna y está en contacto permanente con el disolvente que gotea por la parte inferior. Constantemente se adiciona disolvente puro por la parte superior de la columna, de tal manera que se compensa la cantidad de disolvente que sale por la parte inferior. Y ahí encontramos justo una pera de decantación. Profesor, bastante se utiliza la pera de decantación. Sí, y aquí les muestro. La cantidad de disolvente que utilizo es la misma cantidad de disolvente que se tiene que eliminar. Esquema de un percolador. Apertura para la entrada del solvente, como una tapa, la parte superior. Tapa del percolado para la incorporación del vegetal. ¿Por qué? Porque pues, mientras esa tapa pequeña solamente voy a
a insertar mi disolvente. Es como que, jóvenes, es como si les diría una licuadora. Ya, la base de la licuadora, el jarro de la licuadora y su tapa. Su tapa tiene dos porciones, la tapa que se apertura y una tapa pequeña por donde ustedes ponen el azúcar. Es igual en un percolador, tiene una tapa grande, ya, del mismo embalse y una cubretapa, se podría decir así, una cubretapa, ya, que va en medio de esta tapa, ¿no? Y por ahí donde se inserta el disolvente. Pero profesor, ¿por qué se tiene que hacer todo ello? Porque a veces, cuando uno está extrayendo en las peras de decantación, ya, esas tapas, ya, tienen que ser herméticamente cerradas para poder hacer la mezcla correctamente y evitar que esos gases que se forman ahí ya no contaminen mi muestra. Entonces, por eso tiene que ser hermético. Entonces, cuando uno tiene, por decir, ese de acá es mi pera de decantación, ¿sí? Mi pera de decantación tiene una tapa, ¿sí? Cierro y tiene una tapa adicional por donde yo roceo mi disolvente. Entonces, al tener ello, yo comienzo a aplicar una fuerza mecánica. ¿Para qué? Para que mi disolvente, mi principio activo se lleguen a mezclar, ¿no? Y si yo adiciono, a mi tapa adiciono 20 mililitros de mi disolvente, al mezclar, al hacer el proceso de mezclación, tengo que eliminar 20 mililitros de mi sustancia que estoy extrayendo. Pero eso no es directo, profesor. No, no es directo. ¿Por qué? Solvente, esferas de vidrio para presionar levemente, papel de filtro, vegetal y algodón, como una base de algodón. El algodón me va a permitir justamente hacer un mejor filtrado, una mejor separación. Casi funcionaría como un tamiz. Los tamices justamente son utilizados para la separación del tamaño de partículas. Claro ejemplo, ustedes tienen en su cocina, o sus mamás en su cocina tienen unos coladores, unos cernidores. Esos cernidores, ¿qué me separan? Las estructuras más gruesas o más grandes de las más pequeñas, profesor. Igualito. El algodón se puede utilizar como un separador de moléculas, como un filtro de moléculas, para saber cuáles pueden pasar. Llave de cierre y una aguja, como ustedes ven acá. Llave de cierre y una aguja. Es similar o idéntico a este, mi pera de decantación. Si ustedes ven en esta pera de decantación, ven que la llave, el pico, mi muestra, quizás ahí no ven las perlitas que se utiliza, o como dice mi imagen de percolación. Solvente y esferas de vidrio para presionar levemente. Esas esferas de vidrio ya van a ayudar a que todo mi principio activo con mi disolvente puedan estar en una mayor disolución. No haya ningún resto de mi principio activo que no se quede sin disolverse. ¿Sí? Ustedes, si alguien ha utilizado esas pinturas en aerosol, han visto que dentro llegan como unas pequeñas villas, ¿no es cierto? Esas pequeñas villas, ¿por qué llegan? Ustedes pónganse a pensar. Porque ahí quieren que haga bulla cuando ustedes agiten el esto. No. Esas pequeñas villas que llegan dentro de estos frascos ayudan a mezclar la pintura que se encuentra dentro. Solamente esas pequeñas villas, solamente esas pequeñas villas. Ayudan a una mejor combinación. ¿De qué? De la pintura que se encuentra dentro. Dentro de este proceso de percolación, esas vías van a realizar lo mismo. Van a realizar de que todo se llegue a mezclar. ¿Mediante qué? Mediante una fuerza. No porque se va a estar en contacto de una fuerza mecánica para que se pueda disolver. Y ese aire que se concentra dentro de estas piedras se tiene que eliminar. ¿Y cómo se elimina? Con la llave de cierre que se encuentra acá. Y ¡fum! Va saliendo como aire que se forma. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a extraerlo mediante la extracción de este
Soxhlet. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Muy bien. Este método de Soxhlet, ya, es un método. A ver, espérenme, por favor. ¿Qué ha sucedido acá? ¿Qué ha sucedido acá, jóvenes? Espérenme un momentito, por favor. Se ha sobrepuesto la imagen. Esto. Ups, 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 ups. Listo. Se ha sobrepuesto mi imagen ahí. Muy bien. Esta extracción de Soxhlet, ¿qué me da? Esa técnica es una variante de la anterior. ¿De cuál? Del método de percolación. Empleado un aparato denominado Soxhlet, que asegura un método o que asegura en todo momento la provisión del disolvente puro, el que pasa por la droga arrastrando los principios activos. Miren, un disolvente va a arrastrar a los principios activos. Mientras más puro se tenga el disolvente, entonces va a ser mejor la extracción. Y eso es obvio. Por eso que algunos, y siempre a veces lo tengo a relacionar con la extracción de marihuana y de todo ello. ¿Por qué? Porque mientras que tenga el solvente más puro, como es la acetona más pura, como es el benceno más puro, como es el cloroformo más puro, voy a poder extraer una sustancia activa mucho más pura. ¿Sí? Y el Soxhlet es justamente utiliza el disolvente, pero en forma más pura, sin que se llegue a contaminar. ¿Para qué? Para una mejor extracción. ¿Sí? Y este Soxhlet, ¿qué es? Es nada menos que todo un equipo, ¿ya? En la cual el disolvente, ¿ya? Va a pasar arrastrando al principio activo. Por ejemplo, tenemos uno que es el solvente. Se encuentra acá. En esta parte de acá se encuentra el solvente. Estoy acordándome el nombre de este balón, ya me acordé, de este balón. Que se une justamente al equipo de Soxhlet. ¿Para qué? Para arrastrar mediante el vapor a los principios activos. Dos, es el balón. Perfecto. Tres, brazo para el ascenso. Brazo para el ascenso. ¿De qué? Del vapor. Cámara de extracción o cámara Soxhlet. 4. Cámara de extracción o cámara Soxhlet. ¿No? Acá se encuentra mi principio activo. 5. Muestra. 6. Entrada del sifón. Entrada del sifón. Descarga del sifón. Descarga del sifón. Adaptador. Para mi otra porción del equipo Soxhlet. Refrigerante. 9. Todo lo que está en celeste es un refrigerante. Puede ser agua, ¿sí? Que ingresa y que sale. ¿Ya? Casi como un arrastre por arrastre de vapor. En la extracción de arrastre de vapor. Casi similar por ahí va. ¿Eh? Muy bien. Se puede adaptar. Descarga del sifón. Muy bien. Salida del agua de refrigeración. Entrada del agua, salida del agua. ¿Sí? Entonces, en este equipo Soxhlet también se puede extraer mediante el vapor de mi disolvente a mi principio activo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en ello, jóvenes, toda la metodología que siempre se da se utiliza un disolvente. Ese disolvente lo puedo hacer mediante un arrastre de vapor, mediante un equipo Soxhlet, mediante la mezcla, ¿ya? De mi principio activo de mi planta, que contiene mi principio activo, con mi disolvente adecuado. ¿Sí? Este instrumental que se utiliza en los laboratorios, que se utiliza en la industria, son bastante reconocidos. Y no solamente, ¿por qué? Por la identificación o la extracción de los principios activos, sino porque son técnicas que han demostrado que la cantidad de principio activo que se puede extraer es pues la adecuada. ¿Listo?
Muy bien. Concentración del extracto. El extracto obtenido suele concentrarse eliminando total o parcialmente el disolvente. ¿Ya? Cuando yo voy a extraer un principio activo de una planta, mi principio activo va a estar combinado con quién, con mi disolvente. Pero ese disolvente, si yo le aplico una temperatura, se puede evaporar y me queda solamente mi principio activo. Por eso es concentración del extracto. Un disolvente es un vehículo por el cual voy a extraer mi principio activo sin alterarlo, sin modificarlo, pero que después, mediante un proceso físico o químico, puedo eliminar mi disolvente. O mediante que voy extrayendo a mi principio activo mi disolvente, ¡pum!, se va a eliminar. En las esperas de decantación, cuando se extrae el principio activo, como les dije, aparece un gas. Ese gas puede ser porque la eliminación de mi disolvente se está cambiando de estado, de líquido a gaseoso. A vacío. Utilizando un rotaevaporador, el vacío reduce la temperatura necesaria para evaporar el disolvente. A vacío. Profesor, ¿por qué se dice que es a vacío? No, porque en el arrastre de vapor yo lo puedo hacer a vacío, con una bomba de vacío. Es como una succión en la cual mi disolvente se va a eliminar. Y solamente me va a quedar ¿mi qué? Mi principio activo puro. Y ese principio activo, ¡fum!, yo lo voy a poder trabajar. Y ya está. Y acá en la imagen ustedes pueden ver, miren, esta es la bomba a vacío. Está uniendo casi a una destilación por arrastre de vapor, ¿sí? En la cual se puede estar el principio activo que se encuentra acá, en este bulbo, ¿ya? O en este balón, ya mi principio activo como disolvente, ¿ya? Se pasa el arrastre de vapor, ¿sí? El agua, perdón, como refrigerante, mete el vapor y mete esta bomba a vacío, puedo eliminar a mi disolvente, ¿sí? Concentración del extracto. Se pueden clasificar los extractos según la concentración del principio activo o principio activo y según su consistencia. Extractos fluidos. Concentración de principio activo similar a la concentración del principio activo en la droga original. Consistencia líquida. Extractos fluidos. Extractos blandos. Concentración de principio activo superior a la de la droga original. Consistencia semisólida. Extractos secos. Se obtienen por evaporación total del solvente y si tienen una consistencia sólida, según la concentración del extracto que se vaya a obtener. Por ejemplo, acá hay un cuadrito que es muy importante. Dice extracto, caléndula. Parte utilizada, flor. Uso interno, como antiinflamatorio, cicatrizante, inmunoduradora y antibacterial. Uso externo, como antiinflamatorio, suavizante, cicatrizante, antiséptica y antifúngica. Entonces es como se utiliza al extracto que se tiene, ¿ya? Según mi disolvente y según la consistencia que se puede obtener del extracto. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Estamos justo con el tiempo también. ¿Listo? Mm, a ver, quiero informarles algo. Sí, muy bien. A ver, jóvenes. Ah,
Somos 12 participantes, ¿sí? Sin contarme a mí y sin contar también a la profesora, a la cita directora, ya seríamos 10 participantes. Y hemos empezado las sesiones algo de 15 a 18 estudiantes, según mi lista. ¿Ya? Entonces, nuevamente va la atención hacia ustedes jóvenes. Hace unos días hemos rendido un examen, ya sabemos la nota de nuestro examen y todo ello, y yo no entiendo o no logro comprender, pero me tapo, ¿sí? ¿Por qué la cantidad de participantes no aumenta? ¿Sí? Entonces, miren, ya me tomé la molestia de generar 2 exámenes para este grupo, de volverles a indicar de que participen, que se encuentren en las sesiones, que hagamos el esfuerzo ambos para que puedan estudiar, ser profesionales, ¿sí? Y por último, ser el orgullo de sus padres. ¿Estamos? Entonces, si ustedes como grupo no se apoyan, nadie va a poderlos apoyar. Su grupo de estudio son ustedes. Como ven, el curso ya comienza a tomar un poco más de consistencia. Entonces, por ende también el grado de dificultad va a incrementarse un poco más y su examen tiene que ser un excelente examen. Entonces, jóvenes, recomendación, por favor, si tienen todos, están todos y todos tienen que llegar a su hora, pues tienen que hacerlo. Todos tienen que pasar su examen, todos lo tienen que hacer. ¿Quiénes son los que pasan su examen? Los que estudian, los que vienen, los que están presentes en sesión, perdón. ¿Sí? Tengan o no tengan preguntas o consultas, bueno, ese es tema de cada uno. Pero si yo estoy atento a mi sesión, estudio lo que tengo que estudiar, repaso, complemento todo con mis lecturas que yo veo por conveniente que se encuentran en la biografía, háganlo. ¿Listo? Entonces, por favor, jóvenes, recomendación. Ustedes como grupo tienen que trabajar siempre hasta el final. Si es que hay alguien, uno de sus compañeros que no puede estar, comuníquenle, díganle. Profesor nos dice esto siempre. Trata de hacer el esfuerzo para que puedan estar al tanto de sus sesiones y de sus clases. ¿Listo? Tengan mucho cuidado con ellos, jóvenes. ¿Sí? Porque el resultado se ve siempre al final del semestre. Como les dije. Pueden tener dudas, pero si la duda no se responde en ese mismo día, se genera la duda del día. Si esa duda no se responde en la semana, se convierte en la duda de la semana. Si esa duda no se responde en el mes, es la duda del mes. Si no se responde esa duda en el semestre, es la duda del semestre. Y cuando llegue su examen final, si esa duda no ha sido resuelta, tenemos problemas. ¿Sí? Entonces, ya saben, son ustedes los que se colocan la nota, son ustedes los que dan todo por ser buenos profesionales. Y tienen que hacerlo así. ¿Mm? Muy bien. Listo, jóvenes. Otra indicación más. La semana pasada tuvimos una pequeña presentación, ya que no la llegué a subir al aula virtual. Ahora la voy a subir porque hay unas diapositivas de introducción al tema que estábamos empezando y ahora lo estamos un poco complementando. ¿Sí? Entonces las voy a subir esas 2 presentaciones para que las tengan presentes ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que se quede para su lectura de ustedes? Espectrofotometría y cromatografía de capa fina. Esos 2 puntos quiero que ustedes los revisen. Biografía, como les dije, la que se encuentra en nuestros sílabos o toda la información que ustedes puedan encontrar en el internet. ¿Sí?
Eso es como lectura complementaria a ustedes, ¿sí? Y ya saben que las lecturas complementarias siempre pueden venir en el examen, ¿sí? Hoy día estamos 20. Sí, 20. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ello por favor, yo lo voy a anotar acá. Cromatografía de capa fina, ¿sí? Y espectrofotometría. Espectrofotometría. ¿Ya? Entonces, esos dos temas, por favor, para que los revisen y complementen lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay una compañera de ustedes que me escribió, ¿ya? Y me preguntó acerca de un tema muy importante, que era la ivermectina. ¿Ya? Entonces, miren, no sé si es que es en este grupo o en el grupo de aspectos legales del tercer semestre. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer en forma general, ya porque me lo ha pedido su compañera, ¿ya? Entonces, el día miércoles que tenemos aspectos legales en la industria farmacéutica, hay una resolución sobre, los medicamentos utilizados para el COVID, ¿ya? Que están restringidos, ¿sí? Entonces, quiere que les hable acerca de ello. Y como el miércoles tengo la participación de dos grupos, ya, que son del quinto y del tercer semestre, entonces ahí lo quiero hacer. ¿Para qué? Para hacer mayor expansiva la charla que les voy a dar de ello. ¿Sí? Entonces, eso me pidió su compañera y se los comunico ahora a ustedes, ya porque tiene bastantes interrogantes con respecto al uso de la ivermectina. Ya, entonces, bueno, y ustedes saben que yo soy químico farmacéutico, ya, entonces estamos siempre al tanto de todos los medicamentos que puedan salir para el uso o el tratamiento de COVID. ¿Ya? Entonces, ello también como una nota para la siguiente sesión, ¿ya? O para la sesión del día miércoles, perdón, de los dos grupos, de aspectos legales con técnicas de extracción de recursos naturales, ¿sí? Entonces, ya aclarado también ello para que lo tengan presente, ¿ya? Entonces, muy bien, jóvenes, ya yo agradezco bastante la atención brindada el día de hoy, ¿ya? Siempre ya va a ser mi preocupación hacia ustedes en cuanto a la asistencia, en que marquen su asistencia, en que estén presentes en clases. Si tienen dudas, háganlas conocer. Cualquier inquietud, díganmela. Ya, si no entienden algún tema en la presentación, díganmela. Si no es en esta, que sea en la siguiente sesión, pero háganmela recordar. ¿Sí? Entonces, así despejamos todas las dudas que podamos tener. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por la atención brindada, jóvenes. Ya, ¿hay alguna pregunta antes de terminar la sesión? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud del tema que hemos desarrollado el día de hoy? ¿Listo? Muy bien. A ver. A ver, profesor, ¿los fertilizantes químicos alteran la cantidad de principio activo de la planta en el momento de extraerla? Ya. Hemos visto que los fertilizantes y todas las sustancias químicas que se utilicen para la fumigación, en el tema de la purificación de las plantas, hemos visto que a veces son sustancias que se extraen de las mismas plantas que las utilizan como medio de defensa, ¿sí? Entonces, si la misma planta genera esa propia sustancia, ya, que no es dañina para la planta, se puede utilizar. Esos son netamente todos los insecticidas y todas las sustancias que se puedan utilizar como abono y como fertilizantes a las plantas, ¿ya? Ahora, primero ello, ¿ya? Hemos visto que la misma planta puede segregar su misma defensa, ¿ya? Su mismo escudo protector, para que me puedan entender, ¿ya? Al momento de fertilizar, al proceso de fertilización que se le hace a la planta, ¿qué se le está haciendo a la planta? Se le está nutriendo. Se le está adicionando otros nutrientes esenciales para el desarrollo de esa planta, ¿sí? ¿Y qué es lo que no se va a utilizar? Que se pueda alterar
la composición de esa planta. ¿Sí? Es como decir, en el ser humano, no todos los alimentos le van a otorgar todos los nutrientes, las vitaminas y todos los nutrientes esenciales, ¿ya? Para que su óptimo desarrollo. Necesita siempre de qué? De ciertas vitaminas, para que pueda tener un sistema inmunológico bueno y todo su desarrollo sea adecuado, ¿no? Entonces ahí lo estamos nutriendo al ser humano con otras sustancias diferentes que no alteran al organismo humano, pero que sí lo van a nutrir y sí van a fomentar su desarrollo óptimo. En el caso de los fertilizantes es de la misma manera, ¿sí? Estos fertilizantes van a ayudar a justamente a fortalecer a la planta. ¿Para qué? Para que no le ingrese ningún insecto, para que el tiempo que se tenga para el desarrollo de la planta sea el adecuado, que no se corte su desarrollo, ¿sí? Y para que mi producto sea óptimo. No se va a cambiar a su principio activo, ni tampoco lo tendría por qué alterar, porque se supone de que si mi principio activo se encuentra en el ajo, ya, por más que yo tenga un ajo grande y enorme, no significa que voy a tener un mejor concentrado de principio activo. No, porque mi principio activo va a ser único. Lo que sí puede variar, ¿qué es? Que mis metabolitos secundarios no se encuentren presentes cuando yo extraiga a mi principio activo principal. Eso sí es lo que puede suceder. Por eso es que hablamos de la biotecnología. Se los dejo, pero no, para la siguiente mejor. ¿Ya? Por eso es que hablamos también de los cultivos hidropónicos y también hablamos de los procesos biotecnológicos. ¿Sí? Entonces, estas ciencias ayudan ¿a qué? A fortalecer más, ¿ya? A los principios activos de estas plantas, que sean óptimos, que sean libres, que sean puros, pero que no se puedan alterar por otros mecanismos externos. Entonces, la biotecnología ayuda a ello, ¿sí? Entonces, al momento de extraer, también vamos a ver el proceso de extracción, ¿ya? Del aislamiento, de las muestras y de todo ello, ¿ya? Pero en este caso de la pregunta de su compañero, no, ¿ya? Alteran la cantidad de principios activos en el momento, no, ¿sí? No, no tendrían por qué extraerla, ¿ya? Listo. ¿Qué instrumentos de laboratorio se utilizan en la pera de decantación en la extracción? ¿Qué instrumentos de laboratorio? Muy bien, cuando presentamos la decantación, solamente utilizamos las peras de decantación. Ahora, ahí podemos utilizar como solvente el cloroformo, el etanol, el alcohol. Como principio activo, una planta en sólido, unas hojas, unas raíces, unas ramas, menos un tallo, ¿ya? Porque su consistencia es dura. Lo que habría que hacer con el tallo es primero quizás cortarlo, trozarlo, ¿ya? Ver que no se altere el principio activo por lo que estamos generando esos cortes. Ustedes saben que cuando se genera un corte se segregan bastantes enzimas, ¿no? Que van a degradar. Entonces, al hacer ese tipo de cortes no se tiene que dañar. Pero profesor, en el caso del caucho, para el caso de la extracción del caucho, ustedes han visto que el corte tiene que ser casi profundo. Y la extracción del principio activo es netamente ahí. No voy a utilizar en una pera, no lo voy a utilizar en un balón, no lo voy a poner a aplicar calor, nada. Es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, en la espera de decantación normalmente se utiliza ¿qué? El solvente y mi planta, de la cual voy a extraer, ¿no? O de la cual voy a identificar, o de la cual voy a separar. ¿Sí? Entonces, en esas peras de decantación, ya, como hemos visto acá en la imagen de su compañera y para que me ayude la presentación, ya, en esta imagen, ya, que ustedes tienen acá, esta es una pera de decantación, clásica, la pera de decantación. ¿Sí? En esta pera de decantación se introduce el principio activo y su solvente, puro, directo, ¿sí? Y en este solvente, ya, en este solvente con el principio activo se van a comenzar ¿qué? A juntar
mediante la fuerza que yo le voy a aplicar. ¿Sí? Y como ese movimiento me va a generar un gas dentro de mi pera de decantación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con esta válvula de acá, tengo que abrir para que ese gas sea liberado. Pero profesor, ¿por dónde ingresa la muestra? Ingresa por la parte de acá. Entonces está agarrando su compañera la imagen. Por esta parte de acá es por donde ingresa el principio activo y el disolvente. ¿Sí? Ahora, se le llama una pera de decantación porque tiene justamente la forma de una pera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo separo de acá? Si yo lo dejo, la pera de decantación, de pie, por decirlo así, ¿ya? Con la parte más ancha de mi pera en la parte superior y mi punta mirando hacia abajo, voy a ver la separación de mi principio activo. ¿Sí? Esa separación es debido a mi disolvente que ha ingresado, que ha disuelto a mi principio activo de mi planta y lo ha extraído. Y esa separación que se va a tener de mi principio activo, yo la voy a poder estudiar. Yo la voy a poder identificar. ¿Cómo? Con el espectrofotómetro, como con la tomografía de capa fina, como con el HPLC, ¿no? Entonces la voy a poder identificar, ¿no? Entonces, en una pera de decantación es sumamente sencilla. ¿Dónde se utiliza una pera de decantación? Para la identificación en, ¿cómo se llama? El laboratorio de criminalística, pero este es en el área de, se me fue la idea, este es en el, mm, ay, se me fue, ya. En la Policía Nacional hay un área de criminalística, ¿ya? En esa área de criminalística hay también la identificación de sustancias ilícitas, como son las drogas, ¿ya? Entonces, a veces todas las hierba, ¿ya? Eh, Hablándolo en grosso modo, la hierba, las hojas que se pueden encontrar de marihuana, de cocaína, llegan a ser pesadas ahí, ¿sí? En esta área de criminalística, ya que no solamente estudia el crimen, ya, sino también todas aquellas sustancias, ya, que se puedan encontrar en una persona, ya. Y como saben que son estupefacientes y todo eso, son sustancias ilícitas, entonces tienen que identificar. Y para hacer la identificación de esas sustancias utilizan estas peras de decantación. Entonces, en esas peras de decantación, ya, se hace la separación para ver qué tan pura es la marihuana, qué tan pura es la cocaína que se tiene. ¿Sí? Ellos, en el laboratorio de criminalística, se utiliza también el espectrofotómetro y también se utiliza, se estaba adquiriendo un espectrofotómetro de masas y ya tenían, creo, un HPLC, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí también se utiliza ello, ¿ya? Y normalmente ellos son los que se utilizan más. ¿Cómo lo sé esto, jóvenes? Porque cuando yo también estaba empezando a hacer mis prácticas, ¿ya? Tuve un, una pequeña rotación en mis prácticas preprofesionales, ya, por el área de criminalística. Entonces, el trabajo que se realiza ahí es bien interesante. Y si ustedes quieren asimilarse a la policía, entonces también ven ahí que van a tener esa área de trabajo, ¿sí? Que también hacen la participación de ustedes, ¿sí? Entonces, normalmente se utiliza esa área de decantación para ello. Muy bien, jóvenes. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, que tengan? Ujú. Muy bien. Listo, jóvenes. Listo, listo. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya saben, por favor, las indicaciones que se les ha dado ahora. Sí, no dejen nada para a última hora y recuerden siempre estar protegiendo protegiendo su salud y protegiendo también a su familia.
Sí, y esa recomendación siempre se las voy a dar, aunque se cansen. Protejan a su familia porque ustedes son personal de salud y también protéjanse ustedes mismos. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por la atención brindada. Sí, dentro de unos momentos o a muy tardar, esta tarde les subo las dos presentaciones de la semana pasada que no se completó, ¿ya? Y esta presentación que hemos hecho el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para todo ello, muchísimas gracias, jóvenes, por la atención brindada y nos vemos hasta la siguiente sesión. Por favor, no se olviden de marcar siempre su asistencia, ya, para que no tengan ningún inconveniente en ello a futuro. ¿Listo? Muchísimas gracias, jóvenes, y cuídense bastante hasta la siguiente sesión. Buenas tardes, jóvenes.